Bueno, en esta serie de videos lo que vamos a ver es cómo usar GDB como una herramienta que nos permite aprender el lenguaje de programación C. En general, cuando uno viene de lenguajes de programación de más alto nivel, aprender C se vuelve complicado no solo por las particularidades propias del lenguaje, por ser de bajo nivel, tener que administrar la memoria manualmente y manejar punteros y esas cuestiones, sino que además extraemos un poco de los REPLs, los intérpretes que nos permiten evaluar una expresión, ejecutar una parte de código y ver cómo funciona eso en vivo sin tener que andar escribiendo un archivo de texto, grabándolo, compilándolo y corriéndolo siempre aparte, que se vuelve una tarea tediosa. A falta de un REPL, lo que vamos a tratar de hacer es de usar GDB, el debugger de C. Vamos a tratar de usarlo como una suerte de REPL, como para poder suplir un poco esa falta y no extrañar tanto. Así que lo primero que vamos a hacer es venir acá en la consola. Fíjense que yo estoy en la Ubuntu Server. Ustedes pueden hacer esto mismo desde la Ubuntu Server o en la Ubuntu usando la terminal o usando un editor de texto, como prefieran. Yo voy a abrir un editor de texto y voy a crear el archivo minimal.c, ¿sí? Que va a ser un programa muy pequeño y bastante inútil, en el cual simplemente vamos a inicializar una variable llamada i con un número muy nerd, ¿sí? El 1337, y vamos a volver el valor 0, ¿sí? Fíjense que esto no tiene absolutamente ningún sentido, ¿sí? Esta línea de acá inicializa una variable, le asigna un número, pero no se usa para nada, ¿sí? Simplemente devolvemos un 0 porque Unix nos pide que devolvamos un 0 cuando todo está bien, pero la verdad es que el programa este no sirve para nada. El uso que le vamos a dar es simplemente tener algo de código y una variable para poder jugar en nuestro GDB cuando lo usamos de REPL. Así que, sin mucho más, voy a grabar este archivo, ¿sí? Y lo voy a compilar. Voy a usar GCC, que es el compilador de C. Voy a usar GCC para compilar este archivo con los símbolos de debug, ¿sí? Con el "-g". Le pido a GCC que meta símbolos de debug en el programa que va a crear para que GDB tenga más información de contexto, me pueda mostrar los nombres de las variables y esas cosas. Le voy a decir que el archivo fuente es minimal.c y que quiero que me cree un archivo llamado minimal, ¿sí? Que este va a ser mi programa ejecutable. El prompt no informó ningún error, así que está todo bien. Lo próximo que voy a hacer es ejecutar GDB, ¿sí? El debugger, pasándole como parámetro el programa este minimal, ¿sí? GDB nos imprime un montón de información sobre el copyright, la licencia y cosas que probablemente no nos interesen demasiado. Lo importante es que tenemos un prompt y habíamos dicho que esto va a ser una suerte de REPL, así que vamos a ver si es cierto que podemos evaluar cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer print de 1 más 2, ¿sí? Y para quedarnos más tranquilos, GDB sabe que 1 más 2 es 3, ¿sí? El comando print es un comando interno de GDB, ¿sí? Que nos recibe como parámetro una expresión de C y nos muestra el resultado de eso, ¿sí? Ese pesos1 nos indica que es la primera expresión que evaluamos. Lo importante es el resultado, que es ese 3 que vemos ahí, ¿sí? Que es el resultado de haber evaluado 1 más 2. Vamos por buen camino. Hablábamos recién de que print es un comando interno, y si se fijan por ahí, GDB nos dijo que existe un comando llamado help, ¿sí? Que nos da información nos puede dar información sobre otros comandos. Por ejemplo, vamos a ver el de print, ¿sí? Nos muestra un montón de información que nos dice que imprime el valor de una expresión determinada y nos da un montón de parámetros, un montón de información que por ahora no nos interesa demasiado, pero es bueno saber que cuando nos sentamos perdidos con algo o querramos saber más sobre cómo funciona algún comando interno de GDB, help es el camino para averiguarlo. Dicho esto, lo próximo que vamos a hacer es seguir jugando un poquito con el comando print, ¿sí? Vamos a imprimir, casteándolo a int, el número 21 47 48 3648, ¿sí? Vamos a ver que esta expresión, cuando la evaluamos, plan, por algún motivo místico que por ahora no nos vamos a meter a ver, ¿sí? Este número, cuando lo imprimimos como casteado entero,
nos muestra su opuesto, ¿sí? ¿Por qué? No lo tenemos muy en claro todavía, no le vamos a dar importancia, pero lo que sí nos interesa hasta ahora es que lo que podemos hacer con GDB es, con print, perdón, es evaluar una expresión de C tal como un casteo también, ¿sí? Así que más o menos tenemos las bases de lo que hace print, vamos a ver un poquito más qué podemos hacer con todo esto. Voy a poner un breakpoint, ¿sí?, en la función main de mi programa. Esto lo que significa es que lo que quiero es que cuando se vaya a ejecutar la función main, ¿sí?, la ejecución del programa se frene, cosa de yo poder ponerme a debuguear el código y a inspeccionar qué está pasando antes de que el código siga ejecutando, ¿sí? Entonces, una vez que puse ese breakpoint, le voy a decir a mi programa que comience a correr, ¿sí? Recién ahora empezó a ejecutar, antes no había ejecutado nada de mi programa. Y ahora, plan, GDB me muestra que esa es la próxima línea que se va a ejecutar, ¿sí? La línea número 3 es la próxima que se va a ejecutar, pero todavía no se ejecutó, ¿sí? Y aún si todavía no se ejecutó, yo puedo usar print para imprimir la variable i, ¿sí?, que es la que está declarada ahí y que todavía no inicialicé. Pero aún así, la variable esa la puedo inspeccionar el área de memoria que corresponde a esa variable, ¿sí? En este caso vemos que vale 0. Lo cierto es que las variables no inicializadas tienen un valor no definido por el estándar de C, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cada implementación de C puede tener las variables preinicializadas en el valor que se nos ocurra, ¿sí? En cualquiera puede haber el viejo y conocido basura, ¿sí? Y más importante aún es que si nosotros confiamos en ese valor sin haber inicializado nuestra variable, probablemente nos vayan a pasar cosas que no querramos. Así que, nota mental, inicializar las variables antes de usarlas, ¿sí? Una vez que tenemos esta línea que vimos este valor de i, vamos a ejecutar con next, le vamos a decir a GDB que ejecute efectivamente la línea esa sobre la que había frenado, ¿sí?, y frenen en la siguiente. Entonces le damos next, vemos que la línea siguiente que se va a ejecutar es el return 0, la línea 4 de nuestro programa, y si ahora hacemos print de i, ¿sí?, lo que vamos a ver es que tiene efectivamente asignado el número ese 1337, que es el que en un principio habíamos dicho que le asignábamos, ¿sí? Por ahora, eso es todo con el comando print. Espero no haberlos mareado demasiado y nada, eso.